Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para chismear y analizar juntos los momentos más candentes del mundo del espectáculo. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un drama que está dando mucho de qué hablar, un culebrón que involucra a dos de las figuras más queridas por el público, Yaman y Demet. Prepárense porque vamos a destapar todos los detalles, las posibles causas, las reacciones y por supuesto, el impacto que todo este embrollo está teniendo en sus carreras y en la opinión pública. Y es que, como ya habrán visto en el título, la cosa se puso un poco tensa. Los rumores, las fotos, los vídeos, todo apunta a que Yaman se pasó un poco de copas en un evento reciente y la reacción de Demet, bueno, digamos que no fue precisamente de indiferencia. Aquí vamos a analizarlo todo desde una perspectiva imparcial, buscando entender qué pudo haber pasado y cuáles podrían ser las consecuencias. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, análisis profundos de los momentos más virales y, por supuesto, mucho chismorreo con buena onda. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué es lo que realmente pasó entre Yaman y Demet. Bien, para empezar, situémonos en el contexto. Este incidente ocurrió durante una fiesta privada, una de esas celebraciones a las que acuden las celebridades más importantes del momento. Se dice que había mucho champán, mucha música y en general, un ambiente bastante relajado. Hasta ahí, todo normal. El problema surgió cuando, al parecer, Yaman se dejó llevar un poco más de la cuenta. Los primeros rumores empezaron a circular a través de redes sociales, con algunos asistentes a la fiesta comentando que Yaman estaba un poco más animado de lo habitual. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Todos sabemos que las celebridades también son personas y que, de vez en cuando, les gusta divertirse y desconectar del estrés del trabajo. Sin embargo, la situación empezó a escalar cuando comenzaron a aparecer fotos y vídeos en los que se veía a Yaman visiblemente afectado por el alcohol. En estas imágenes, se le ve hablando en voz alta, tambaleándose un poco y en general, comportándose de una manera que no es precisamente la que esperaríamos de una figura pública. Algunos incluso lo acusaron de ser un poco inapropiado con algunas de las invitadas. Por supuesto, hay que tomar toda esta información con pinzas, ya que muchas veces las fotos y los vídeos pueden ser sacados de contexto o incluso manipulados. Sin embargo, la cantidad de material que ha circulado en los últimos días es bastante considerable, lo que sugiere que algo realmente ocurrió. Pero, ¿dónde entra Demet en todo esto? Pues bien, se dice que ella también estaba presente en la fiesta y que fue testigo de todo lo que ocurrió. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió muy preocupada al ver el estado de Yaman. Al parecer, ella intentó hablar con él para que se calmara y se fuera a casa, pero él no le hizo mucho caso. Algunos testigos afirman que hubo una pequeña discusión entre ellos, aunque no se sabe con certeza qué es lo que se dijeron. Lo que sí está claro es que Demet no estaba nada contenta con la actitud de Yaman. De hecho, algunos medios de comunicación han publicado que ella se sintió avergonzada y decepcionada por su comportamiento. Ahora bien, aquí es importante analizar las posibles razones detrás de la reacción de Demet. En primer lugar, es posible que ella simplemente se preocupara por la salud y el bienestar de Yaman. Después de todo son colegas y amigos, y es normal que se sienta mal al ver que alguien que aprecia está pasando por un mal momento. Además, es posible que Demet también se sintiera avergonzada por el hecho de que todo esto estuviera ocurriendo en público. Las celebridades son conscientes de que están constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y que cualquier error puede ser amplificado y utilizado en su contra. Por otro lado, también hay quienes sugieren que la reacción de Demet podría estar relacionada con algo más personal. Recordemos que ella y Yaman han trabajado juntos en varias ocasiones y que siempre ha habido rumores de que entre ellos podría haber algo más que una simple amistad. Si bien nunca han confirmado ni desmentido estos rumores, es innegable que existe una gran química entre ellos y que muchos fans sueñan con verlos juntos. En este sentido, es posible que Demet se sintiera decepcionada al ver el comportamiento de Yaman, no solo como amiga o colega, sino también como una posible pareja. Quizás ella tenía ciertas expectativas respecto a él y al ver que no las cumplía, se sintió desilusionada.
Por supuesto, estos son solo especulaciones, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. Y es que, como decíamos al principio, este incidente ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los medios de comunicación han estado cubriendo la noticia exhaustivamente, publicando fotos, vídeos y entrevistas con supuestos testigos. Las redes sociales también han sido un hervidero de comentarios, con algunos usuarios criticando duramente a Yaman y otros defendiéndolo. Por supuesto, también hay quienes han aprovechado la situación para hacer bromas y memes. Y es que al final, el humor es una forma de lidiar con situaciones tensas y controvertidas. Sin embargo, es importante recordar que detrás de todo esto hay personas reales con sentimientos y que debemos ser respetuosos al comentar sobre el tema. El impacto de este escándalo en la carrera de Yaman aún está por verse. Es posible que algunas marcas o productoras decidan distanciarse de él para evitar dañar su imagen. También es posible que pierda algunos fans, especialmente aquellos que lo admiraban por su imagen de chico bueno y responsable. Sin embargo, también es posible que todo esto quede en una simple anécdota, y que Yaman logre superar este bache en su carrera. Todo dependerá de cómo gestione la situación a partir de ahora. Si reconoce su error, pide disculpas públicamente y demuestra que está dispuesto a cambiar, es probable que logre recuperar la confianza del público. Por el contrario, si se niega a asumir su responsabilidad o intenta minimizar lo ocurrido, es probable que el daño a su imagen sea aún mayor. En cuanto a Demet, poco probable que este incidente afecte significativamente su carrera. Ella siempre ha sido una figura muy querida y respetada por el público, y su reacción ante la situación ha sido vista por muchos como un ejemplo de responsabilidad y madurez. De hecho, es posible que incluso gane aún más admiradores por haber actuado de la manera en que lo hizo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este escándalo podría afectar su relación con Yaman. Si realmente existe algo más que una simple amistad entre ellos, es posible que este incidente haya generado ciertas tensiones y que necesiten tiempo para superar la situación. También es posible que decidan distanciarse un poco para evitar que los rumores y las especulaciones sigan afectando sus vidas. En definitiva, este es un tema complejo y controvertido que ha generado mucha polémica en los últimos días. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasó, ni cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva imparcial y respetuosa, teniendo en cuenta que detrás de todo esto hay personas reales con sentimientos. Es importante recordar que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por ser mejores personas. Y en el caso de las celebridades, es aún más importante ser conscientes de la responsabilidad que tienen como figuras públicas y tratar de dar un buen ejemplo a sus seguidores. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. Si bien es cierto que tienen derecho a informar y opinar sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo del espectáculo, también es cierto que deben hacerlo con responsabilidad y respeto, evitando caer en el sensacionalismo y la difamación. Y es que muchas veces los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen a crear una imagen distorsionada de las celebridades, exagerando sus errores y minimizando sus virtudes. Esto puede tener un impacto muy negativo en sus vidas, afectando su salud mental, sus relaciones personales y su carrera profesional. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación y las redes sociales. Debemos tratar de informarnos a través de fuentes confiables y contrastar la información antes de formarnos una opinión. Y sobre todo, debemos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. No debemos juzgarlas por sus errores, sino darles la oportunidad de aprender y crecer. Y ahora, después de este análisis profundo, creo que es importante que saquemos algunas conclusiones. Hemos visto cómo un simple incidente como el hecho de que Yaman se pasara de copas en una fiesta, puede generar un gran revuelo mediático y afectar la imagen de las personas involucradas. Hemos analizado las posibles razones detrás de la reacción de Demet y el impacto que este escándalo podría tener en sus carreras y en su relación. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Y sobre todo hemos recordado que detrás de todo esto hay personas reales con sentimientos y que merecen ser tratadas con respeto y empatía.
Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a formarse una opinión propia sobre este tema. Me gustaría saber qué piensan ustedes, así que los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Creen que Yaman se equivocó? ¿Creen que la reacción de Demet fue exagerada? ¿Creen que los medios de comunicación están siendo demasiado duros con Yaman? Me interesa mucho conocer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Así que no se corten y dejen sus comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Eso me ayudará mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, análisis profundos de los momentos más virales y, por supuesto, mucho chismorreo con buena onda. Así que ya saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Y no se olviden de dejar sus comentarios sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Y ahora sí, me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos pronto. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Asterisco asterisco expansión con el mismo estilo, tono y formato asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado de exprimir este jugoso limón. Porque hay, amiga, hay amigo. Este culebrón de Yaman y Demet tiene tantas capas como una cebolla, y si seguimos pelando, seguro que nos vamos a encontrar con algunas sorpresas más. Para entender realmente la magnitud de este incidente, tenemos que indagar un poco más en las personalidades de nuestros protagonistas. Yaman, para empezar, siempre ha sido percibido como un tipo con una energía arrolladora, un galán de telenovela con una sonrisa que derrite el Ártico y una presencia que llena cualquier habitación. Pero como suele pasar con las figuras públicas, esta imagen que vemos en la pantalla puede ser muy diferente de la persona que realmente es. ¿Será que Yaman, detrás de esa fachada de chico perfecto, esconde algunas inseguridades o presiones que lo llevaron a excederse en esa fiesta? Algunos allegados al actor han comentado, de forma extraoficial, que Yaman ha estado lidiando con una agenda laboral muy apretada en los últimos meses. Grabaciones maratonianas, viajes constantes, compromisos publicitarios, todo esto puede generar un nivel de estrés muy elevado, y es comprensible que en un momento de relax haya querido desconectar y dejarse llevar. El problema, claro, es que en el mundo de las celebridades, hasta el más mínimo desliz puede convertirse en un escándalo mayúsculo. Y aquí es donde entra en juego el alcohol. Todos sabemos que el alcohol desinhibe y puede hacer que hagamos cosas que normalmente no haríamos. ¿Será que Yaman, bajo los efectos del champán, perdió el control y se comportó de una manera que luego lamentaría? Los vídeos y fotos que circulan por internet parecen indicar que sí, pero como decíamos antes, es importante no sacar conclusiones precipitadas y analizar la situación con la mayor objetividad posible. Ahora hablemos de Demet. Ella es sin duda una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono para millones de personas. Pero además de ser una estrella, Demet también es conocida por su profesionalismo, su discreción y su compromiso con causas sociales. Es una mujer que se ha ganado su lugar en la industria a base de esfuerzo y dedicación, y que siempre ha tratado de mantener una imagen impecable. Por eso es comprensible que se haya sentido avergonzada y decepcionada al ver el comportamiento de Yaman en la fiesta. Para ella, la imagen pública es algo muy importante, y es probable que le haya dolido ver cómo un colega y amigo se exponía de esa manera. Además, como ya hemos mencionado, existe la posibilidad de que Demet sintiera algo más que una simple amistad por Yaman. Si este fuera el caso, su decepción sería aún mayor. Pero volviendo al incidente en sí, es importante analizar también el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. En la era de la información instantánea, cualquier cosa que hagan o digan las celebridades se convierte en noticia en cuestión de segundos. Y muchas veces esta información se presenta de una manera sensacionalista y exagerada, con el único objetivo de generar clics y aumentar la audiencia. En el caso de Yaman y Demet, hemos visto cómo los medios de comunicación
Han explotado al máximo el escándalo publicando fotos y vídeos comprometedores, entrevistando a supuestos testigos y especulando sobre las posibles consecuencias. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un campo de batalla donde los fans y los detractores de Yaman se enfrentan a golpe de comentarios y memes. Todo esto genera una presión enorme sobre las celebridades, que ven cómo su vida privada se convierte en un espectáculo público. Es importante recordar que detrás de esas caras famosas hay personas reales con sentimientos, y que merecen ser tratadas con respeto y empatía. No debemos juzgarlas por sus errores, sino darles la oportunidad de aprender y crecer. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la relación entre Yaman y Demet. Como ya hemos dicho, han trabajado juntos en varias ocasiones y siempre ha habido rumores de que entre ellos podría haber algo más que una simple amistad. Su química en la pantalla es innegable y muchos fans sueñan con verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Yaman y Demet siempre se han sentido muy atraídos el uno por el otro. Sin embargo, nunca han dado el paso de formalizar su relación por diferentes motivos. En primer lugar, ambos son muy reservados con su vida privada y prefieren mantener sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático. En segundo lugar, sus agendas laborales son muy apretadas y les resulta difícil encontrar tiempo para dedicarle a una relación. Y en tercer lugar, existe la posibilidad de que tengan miedo a arruinar su amistad si las cosas no funcionan. Pero a pesar de todos estos obstáculos, la chispa entre Yaman y Demet siempre ha estado ahí. Y según algunos allegados, este incidente en la fiesta podría ser el catalizador que necesitan para tomar una decisión. Si Demet realmente siente algo por Yaman, es posible que este escándalo la haga darse cuenta de que no quiere perderlo y que está dispuesta a luchar por su amor. Y si Yaman realmente se preocupa por Demet, es posible que este incidente lo haga reflexionar sobre su comportamiento y que esté dispuesto a cambiar para conquistarla. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Solo el tiempo dirá qué es lo que realmente va a pasar entre Yaman y Demet. Pero lo que sí está claro es que este escándalo ha puesto su relación en el punto de mira y que ahora todos los ojos están puestos en ellos. Y ahora, para añadir aún más picante a este guiso, vamos a hablar de las posibles consecuencias profesionales de este escándalo. Como ya hemos mencionado, es posible que algunas marcas o productoras decidan distanciarse de Yaman para evitar dañar su imagen. En un mundo donde la imagen lo es casi todo, las empresas no quieren asociarse con figuras que puedan generar controversia o polémica. Pero por otro lado, también es posible que este escándalo beneficie a Yaman de alguna manera. En el mundo del espectáculo, no hay nada peor que el olvido. Y si este incidente sirve para que la gente vuelva a hablar de Yaman, es posible que su popularidad aumente y que le lleguen nuevas oportunidades laborales. En cuanto a Demet, es poco probable que este escándalo afecte significativamente su carrera. Ella siempre ha sido una figura muy querida y respetada por el público, y su reacción ante la situación ha sido vista por muchos como un ejemplo de responsabilidad y madurez. De hecho, es posible que incluso gane aún más admiradores por haber actuado de la manera en que lo hizo. Pero volviendo a Yaman, es importante que aprenda de este error y que sepa gestionar la situación de la mejor manera posible. Si reconoce su error, pide disculpas públicamente y demuestra que está dispuesto a cambiar, es probable que logre recuperar la confianza del público. Por el contrario, si se niega a asumir su responsabilidad o intenta minimizar lo ocurrido, es probable que el daño a su imagen sea aún mayor. En definitiva, este es un momento crucial en la carrera de Yaman. De su actitud y sus decisiones dependerá si este escándalo se convierte en un punto de inflexión positivo o negativo. Y nosotros, como espectadores, estaremos aquí para seguir de cerca su evolución y para analizar cada uno de sus movimientos. Así que ya saben, manténganse sintonizados a mi canal para no perderse ninguna novedad sobre este apasionante culebrón de Yaman y Demet. Y no olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Y recuerden, aquí siempre encontrarán el mejor chismorreo con buena onda. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a este vídeo. Los quiero.